Vamos a hablarlo, en este caso, justamente con una referente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Alejandra Regues. Ella muchas veces ha sido candidata a legisladora, a diputada, e incluso a gobernadora de la provincia de Tucumán, y la tenemos acá con nosotros en La Tucumana de Mañana. Bienvenida al aire. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Bien, un gusto saludarte en este día que, bueno, me imagino has tenido tiempo un poco de reflexionar lo que se ha votado ayer, ya lo venías pensando, se ha moderado un poco la ley porque hubo algunos acuerdos ahí que se lograron bajar algunos puntos, pero en definitiva el gobierno viene saliéndose con la suya y consiguiendo esto que venía impulsando desde hace varios meses. Sí, como vos decís, lo esencial, o sea, lo estructural de la ley, la parte que más le interesaba a los grandes empresarios del país que figure, se mantuvo y quedó en el texto que finalmente quedó aprobado ayer con media sanción, en una ley que vos decías, el gobierno la ha bautizado como de modernización laboral, pero si somos sensatos, tendría que llamarse de esclavitud laboral. Es una ley que atenta contra los derechos más elementales de los trabajadores, el derecho al descanso, propone fraccionar las vacaciones, por ejemplo, eliminar las horas extras, lo cual también llevaría a una extensión de la jornada laboral, que el tiempo de los trabajadores, incluso el tiempo libre de los trabajadores, quede a merced y voluntad de las diferentes patronales. Las indemnizaciones que pasan a recaer sobre el bolsillo de los jubilados, es decir, las empresas se empezarían a ahorrar la indemnización y la pagaría el ANSES, es decir, la pagarían jubilado y jubilada, que hoy ya están cobrando entre 400 y 500 mil pesos a la mínima. O sea, una ley de conjunto completamente retrógrada, regresiva, y también por eso ha generado una reacción muy grande en la población ayer, donde en las principales ciudades del país han habido movilizaciones importantísimas, incluso en el propio Congreso de la Nación, donde se ha rodeado durante toda la jornada de miles y miles de manifestantes planteando el rechazo que genera ampliamente este proyecto. Pues ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Alejandra, porque si bien ayer hubo una movilización importante en Tucumán, ¿no? Y por supuesto lo hubo también en Buenos Aires y en otros lugares, yo siempre tuve la sensación de que si el día que esto pase y que se debate en serio la reforma laboral, que había sucedido de hecho con Macri, iba a ser todo mucho más fuerte. Me esperaba otra reacción del pueblo argentino en general. No sé cómo lo has analizado vos, cómo lo has visto vos. Me esperaba que ni siquiera puedan sesionar, como ya pasó alguna vez, ¿no? Pasó con Macri. Pero evidentemente eso no ha pasado tampoco, más allá de que sí hubo manifestaciones. Sí, mira, yo creo que la CGT ha jugado un rol clave en tratar de bajarle el precio todo lo posible a la movilización, empezando desde el vamos por no convocar un paro, digamos, sí, por convocar increíble. Una movilización en un horario laboral. Muchísima gente acá en Tucumán no pudo manifestarse, llegarse a la Plaza Independencia, etcétera, porque estaba en su puesto de laburo, digamos. Entonces son cúpulas sindicales que no es que se les pasó el acontecimiento de ayer, sino que han sido cómplices de sentarse a negociar punto por punto de la reforma, donde ellos acordaron lo que a ellos les interesaba, la parte que a ellos les tocaba, y después entregaron en un paquete todos los derechos de los trabajadores sin el menor pudor. Después, para salvar un poco el perfil, convocan estas movilizaciones, haciendo todo lo posible para que no tengan trascendencia, y ahí sí me parece más significativa aún entonces, Gabriel, la contundencia que ha tenido la movilización, sobre todo en el Congreso de Buenos Aires, ¿no? En la Plaza de los Dos Congresos, porque fíjate que desde muy temprano hubo una operación brutal por parte de los principales medios de comunicación, demonizando, hablando de la violencia, una operación además brutal de represión durante la jornada, y así todo la gente salió de los trabajadores, salió de los trabajos y confluyó nuevamente a la plaza. Hubo una voluntad de resistencia que a pesar de la CGT, a pesar de las condiciones sindicales y todo, que para mí no se puede ocultar. O sea, la sensación que me queda a mí de la jornada de ayer es que a pesar de que obtuvo la media sanción este proyecto de ley, no se terminó una pelea, sino que se abre una nueva etapa
se abre un nuevo capítulo en esta pelea contra la reforma, y que el punto de apoyo que yo he percibido es una gran voluntad de resistencia, digamos, hay muchísimas trabajadoras y trabajadores que se sienten ultra estafados por la complicidad del peronismo, de la UCR, digo, de los otros bloques que se presentaron en su momento como opositores, y ahí están dándole los votos a Milei, y yo creo que con toda esa fuerza efectivamente se puede frenar la reforma, y tenemos 15 días para buscar articularla. ¿Hay todavía entonces para vos alguna esperanza de que esto no llegue a convertirse en ley? Sí, incluso más que más que una esperanza, digo, solamente basada en un optimismo, me parece que sí ha sido muy significativo ver las imágenes, ¿no? de ayer, donde a pesar de la represión y todo, la gente volvía, o sea, la gente no se va a dejar pisotear la cabeza, incluso si eventualmente en la Cámara de Diputados se obtuviesen los votos para aprobar la reforma, yo no sé la implementación qué tan viable es, ¿no? O sea, imagínate que vos llegas al Ingenio y la patronal o a tu lugar de trabajo, la textil, etcétera, y la patronal te dice, no, mira, no va a tener más vacaciones, a partir de ahora las vacaciones son de 2-3 días, las o sea, me parece que hay un sentido común muy importante en la clase trabajadora de no dejarse atropellar, y que incluso, o sea, yo ayer hablaba en la Plaza Independencia con las docentes, por ejemplo, con maestras que me decían, mira, yo cobro 700.000 pesos y con esta reforma no quieren ni que me queje, digamos, o sea, atacar el derecho a la organización. Claro. Y yo no creo que en el papel vos puedas impedir que los trabajadores y las trabajadoras de la educación se organicen para defender la educación como lo hicieron históricamente en el país, ¿me entendés? Yo coincido, ¿no? Coincido que también no me puedo ni imaginar la implementación de alguna de las barbaridades que permite la ley, pero sí creo que a mediano o largo plazo, mucho más allá de lo inmediato, probablemente sí justamente logren que ese sentido común que marcás deje de ser tal y ese sentido común sea otro, ¿no? Y de golpe haya generaciones de trabajadores argentinos que bajo el marco de esta nueva ley estén menos o más vulnerables, más apacibles a la hora de negociar y que terminen cediendo esos derechos, ¿no? Mira, lo que pasa es que también si vos te pones a ver, el proyecto de la reforma laboral constituye una parte de un plan económico y político del gobierno que de conjunto, digamos, de empobrecimiento, de despidos, de cierre de fábrica a partir de la apertura económica, atado a los pies del FMI, este país siempre le ha ido como le ha ido, y yo creo que esta vez no va a ser la excepción, digamos. Y a lo largo de la historia hubo hartas demostraciones de organización y de resistencia, digamos, o sea, gente que no quiere ser esclava, ahí estamos todos, digamos, sí, me parece que la clave justamente va a pasar por organizar esa fuerza. O sea, yo en lo que sí coincido con tu análisis es que o se hace algo muy contundente, como tomando de ejemplo, no sé, lo que hicieron los trabajadores de Italia, de ir a un paro, ir a una huelga, bloquear todo, y pararle la mano al gobierno hasta el final, o este tipo de negociaciones donde el peronismo y la CGT juegan un rol central en permitir que esto suceda, van filtrando derechos de a poco, digamos, hasta que el gobierno pueda implementar su plan de conjunto, digamos. Yo creo que está por verse, y que hay un gran punto de apoyo incluso en montones de sectores que, no sé, el año pasado votaron al peronismo, acá mucha gente, yo ya sabía que Jaldo iba a estar con Milei, y que iba a mandar a Beatriz Ávila a votar todo, y que el Bloque Independencia está alineado con Milei, pero mucha gente lo votó opinando que iba a ser opositor. Bueno, toda esa gente que hoy se siente traicionada, más que quedarse en la casa masticando la bronca, si nos ponemos la cabeza de organizar esa fuerza, organizar esa bronca que existe, porque el malestar está creciendo, Gaby, yo creo que hay fuerza para desde ya pararle la mano a la reforma laboral y al proyecto de país que de conjunto ofrece Milei, los empresarios, y que no hay otra alternativa, por lo menos en lo que propone el peronismo, que un país donde, no sé, haya millones y millones de pobres, fábricas cerradas y empresarios y timba financiera acumulando la empala, digamos, más expoliación de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que
que en la medida en la que se va agudizando la situación, hay menos espacio para las tibiezas, hay menos espacio para las medias tintas y se plantea mucho más la necesidad de pararles la mano organizándonos desde abajo. Si el peronismo, que históricamente representó a buena parte de los trabajadores argentinos, no digo todo, a través de los sindicatos y los gremios, y hoy ya no los representa, según lo que vos me estás contando y describiendo, según lo estás analizando, y en parte coincido, ¿quién los puede representar entonces? Esa también es la pregunta. ¿Quién los organiza? Me hablas de organización, de canalizar esa bronca, ese enojo, de alguna forma para tratar de ponerle un freno a estos avasallamientos, pero ¿quién? ¿Desde dónde surgen esos liderazgos? ¿Cómo lo ves en ese sentido hoy al país? Y mira, desde el PTS somos conscientes de que la izquierda trotskista o que el Frente de Izquierda, a pesar de que venimos o que presentamos un proyecto anticapitalista que le propone una salida hasta el final a todas las miserias que genera la crisis comandada actualmente por Milei y sus cómplices, somos conscientes de que podemos llegar a representar el conjunto de nuestras ideas a un sector minoritario quizás de la clase trabajadora. Por eso, más que buscar líderes que representen, digamos, a los trabajadores, la propuesta que venimos impulsando desde el año pasado, que hemos votado junto a Miriam Bregman y Nicolás del Caño en un congreso partidario, es la idea de plantearle a las comisiones directivas, a los sindicatos recuperados, a las organizaciones sociales y políticas que están en los barrios, que están en las fábricas, que están en las universidades, poner en pie un partido de trabajadores y trabajadoras donde nosotros, cada trabajador y trabajadora se autorrepresenta a sí mismo, autoorganizándose para realmente poder articular, la fuerza que hace falta y poner en pie una alternativa política, porque ahora nos estamos defendiendo de la reforma laboral, ahora nos estamos intentando defender de todos los derechos que nos quieren quitar, pero en algún momento también tendríamos que parar la pelota, y pensar cómo pasar a la ofensiva, ¿no? Cómo hacer en este país que está repleto de recursos, de bienes naturales, de montones de virtudes, de tecnología, etcétera. Bueno, cómo hacer un país donde deje de haber niños que no cenan, donde deje de haber tanta gente desocupada, donde las jornadas laborales dejen de ser las más altas en promedio a nivel latinoamericano. Bueno, cómo reducir la jornada laboral y cómo implementar medidas que ayuden a los trabajadores, algo que lo podremos imponer si ponemos en pie una alternativa política. Y para nosotros eso sería un partido de los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto, Alejandra. La verdad que como siempre un gusto. Ya vamos a tener seguramente nuevas ocasiones de hablar. Estaremos en estos días atentos a cómo va evolucionando la negociación de cara a lo que será la discusión y el debate en diputados. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Gaby.